Sí, es verdad que los números eran buenos y como tú dices, bueno, no sé si era normal o no el estar tantas jornadas sin perder. Yo creo que ha sido un partido igualado, creo que el resultado es excesivo para los méritos de ambos equipos. No quiero decir que no haya sido justo, pero sí que creo que es excesivo el 3-0. Quizás daba la impresión de que por momentos el Langreo no estaba cómodo sobre el terreno. No sé si el viento, las bajas... Bueno, el viento es verdad que influye, pero influye para los dos equipos, entonces no creo que sea excusa. Sí que es verdad que creo que nos hemos adaptado peor a las condiciones con las que hemos jugado hoy. Al final nos están condicionando muchísimo errores en nuestra área, que hoy hemos vuelto a tener, y luego obviamente lo que más me preocupa es la falta de gol, ¿no? Al final llevamos 4 partidos sin hacer gol y es literalmente imposible. Creo que además el equipo genera, tanto la semana pasada como esta, creo que hemos generado para al menos hacer gol, y cuando no lo haces y te pones por detrás en el marcador y remar, llevamos varias semanas siempre a remolque y es complicado. Era un partido importante, ¿no? Le llevaban 3 puntos a Corusio, ahora igualados. Mucha igualdad en esta liga, ¿no? Sí, por eso reitero que me parece excesivo castigo el 3-0, pero sí que es verdad que dentro de esa igualdad, la tónica de los últimos partidos nuestros, el rival acierta en el área, nosotros no, y todo ese colchón que teníamos, que nos hemos ganado estas primeras jornadas, cada vez es menor. Hoy el Corusio marcaba la zona de play-out, hoy con esta victoria nos empata y creo, si no calculo mal, que nos superan en golaveraje, en la clasificación, así que ahora es un momento para dar todos un paso al frente. Hasta ahora no hemos tenido situaciones digamos delicadas, creo que esta tampoco lo es, pero creo que es un momento para que todos demos un paso al frente. Estando de acuerdo en muchas cosas que acabas de decir, yo la sensación que por las bandas, la explosividad del Coruso os hizo mucho daño. Bueno, el Coruso tiene buenos futbolistas, lo sabíamos. Al final nosotros, esos enfrentamientos directos con nuestros laterales, con nuestros carriles, al final son duelos. Cuando el rival está, y más en un partido condicionado por la climatología, yo creo que esos factores restan importancia, digamos, a lo táctico y reducen mucho el fútbol a ganar duelos individuales. Y cuando el rival gana más duelos individuales que tú, tiene más opciones de hacer gol y así ha sido. Como ya dije hace un momento, estoy de acuerdo en muchas cosas que acabas de decir, pero también tengo la sensación de que tú dices que más en vosotros, ¿no? Eras muy intermitente buscando el gol. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo no comparto esa opinión. Obviamente la respeto, pero no la comparto. Es muy difícil ser 90 minutos dominador, 90 minutos buscando el gol. El rival juega y además un buen rival con el Corusio, que también me imagino que querría hacernos peligro, hacernos daño. Y repito, creo que el equipo cree, el equipo va, el equipo por detrás en el marcador no pierde la cara al partido. Hoy creo que hemos vuelto a embotellar por momentos al Corusio en la segunda parte, pero repito, tengo la sensación ahora mismo de que estamos jugando 3 días y somos incapaces de hacer un gol, porque creo que con el 1-0, incluso con el 2-0, metes una de las que tienes, y creo que hemos tenido, y te metes en el partido y podría haber cambiado la película, ¿no? Siempre se hace título personal, la pregunta se hace desde el buen sentido. Sí. Pero también el Corusio tuvo que jugar mejor con el viento a favor y a Langreo le faltó ese detalle, ¿no? Sí, por eso la segunda parte metemos un punta más, porque creemos que el viento, repito, condiciona lo táctico y al final muchas veces intentas generar por dentro, intentas combinar y te das cuenta que sacas mucho más rédito pegándole directo, por decirlo de alguna manera, que progresando a través de lo táctico, ¿no? Entonces, metimos un punta más, pero también es verdad que el Corusio, uno de sus puntos fuertes, yo creo que son sus centrales en ese juego aéreo, ¿no?
Borja, con Andrew, con Pereiro, creo que ellos también defendieron bien. Pero es que aún así, bueno, aún así la segunda parte generamos y creo que tuvimos alguna ocasión para poder hacer gol.